La siguiente figura que vamos a analizar son las líneas de contraataque. Las líneas de contraataque pueden aparecer cuando el mercado está definiendo una clara tendencia alcista, en este caso hablaríamos de líneas de contraataque bajistas, o cuando está definiendo una clara tendencia bajista, que sería justo lo opuesto, y en este caso estaríamos hablando de líneas de contraataque alcistas. Vamos, antes de seguir definiendo, yéndonos a ver, bueno, en este caso estaríamos hablando de una línea de contraataque alcista, porque está apareciendo cuando estamos en una tendencia bajista. Y la lógica y razonamiento que tiene esta figura es muy parecida a la que acabamos de ver, o casi idéntica a la que acabamos de ver con el engulfing pattern, y muy parecida también a la que veíamos con la envolvente. Es decir, el mercado está marcando una clara tendencia bajista y parece que al día siguiente el mercado, como podéis ver de aquí, el mercado este día abre con hueco, es decir, abre en este punto, ha cerrado en el punto anterior y abre en este punto. Pues todo el mundo apuesta, los osos están muy contentos porque ya parece que van a seguir continuando con su dominio del mercado, con su fortaleza. No obstante, se llevan aquí una sorpresa. Como veis, lo que sucede es que abre claramente a la baja, con gran hueco bajista al mercado, y sorprendentemente, entre comillas, parece que los toros se recuperan en esta sesión y empujan el precio hacia arriba hasta que al final acaban cerrando en el mismo punto que había cerrado la jornada anterior. Es decir, la jornada cerró aquí y en este caso cerró en el mismo punto. Lógicamente no hay que ser exacto, más o menos, O sea, si esto es 15.76 y esto es 15.74, pues lo tomamos como válido la figura. No obstante, ya digo, como siempre, como cualquier otra figura de vuelta, lo que nos está anunciando es el cese, al menos el cese de la tendencia bajista. No utilicéis la línea de contraataque para abrir aquí una posición larga al día siguiente. A lo mejor si veis un hueco, si aquí, lo mismo que veíamos antes, si aquí justo pasa una zona de soporte, etcétera, tenéis alguna herramienta más, o algún motivo más para abrir, pues a lo mejor lo podéis intentar, pero solo por el contraataque lines, ¿cómo se pronunciaría? Casi os dejo, counterattack lines, sería línea de contraataque. Solo por esta figura no toméis posiciones alcistas. Por si acaso no veis el hueco, bueno, lo borro aquí simplemente. Pues imaginaros aquí, la sesión abre aquí, por lo tanto en la apertura se está formando un hueco. Ya lo veíamos el otro día, mucha gente se pone bajista aquí justo en la apertura y trampa para ellos. Se ponen bajistas porque los seguidores de hueco se ponen bajistas aquí, acordaros, bajista, pues me pongo. Al final, la presión vendedora de estos bajistas no es capaz, por lo que sea, porque aquí pasa una línea de soporte o por cualquier motivo del mercado, de vencer a los toros que están tomando el control y al final se cierra aquí. Pues justo en muchas ocasiones el cierre, ¿os acordáis cuando hablábamos de los huecos? Decíamos que el stop loss, si nos abríamos en el hueco aquí, el stop loss lo podíamos poner aquí, cuando nos poníamos corto, voy a volver a imaginaros que cierra así el mercado, abrimos posiciones cortas y nos ponemos aquí el stop. ¿Os acordáis que era una estrategia? Pues ¿qué sucede? Que cuando cierra aquí el valor y a lo mejor incluso ha hecho un máximo un poco por encima, pues nos obliga, o en la sesión de mañana, imaginaos que abre encima del valor por aquí al alza, pues nos obliga, nuestro stop salta y se empiezan a dar órdenes de compra que al final van haciendo un poco efecto dominó y van haciendo que el precio a lo mejor el día siguiente suba. Estas son las líneas de contraataque alcistas, y podemos ver por analogía también las líneas de contraataque bajistas, que son, bueno, les llamamos osos, que sería pues justamente lo contrario. Sería que el valor tiene una amplia tendencia alcista, de repente un día parece que los toros siguen teniendo el dominio del mercado, abre el valor en este punto de aquí y de ahí pues a lo mejor hace un poco máximo, un poco por encima y empieza a bajar. Como veis, es una figura, se parece en parte en este caso a la nube negra, al dark cloud cover, pero, y los manuales así lo suelen decir, como no penetra dentro del cuerpo blanco, pues tiene menos fuerza, menos relevancia que el dark cloud cover, así como la línea de contraataque alcista que vimos hace un momento tiene menos fuerza que el piercing pattern que también hemos visto en esta clase, y ambas figuras tienen además menos fuerza que una envolvente, que sería haber bajado hasta aquí. Esto es por lógica, esto no, yo creo que no tiene que haber ninguna duda.
Y el razonamiento es el mismo. Si se ha abierto con un hueco, todo el mundo está muy confiado, muchísima gente entra larga, pero por lo que sea, la presión vendedora aquí es fuerte, por cualquier motivo, que no tenemos ni por qué conocer. Hombre, si vemos que pasa una resistencia o una línea de tendencia, pues podemos pensar un poco en el motivo y al final es una tendencia, un valor que abre en este punto y ese día se va bajando hasta que se llega más o menos a la zona que hemos estudiado. Estos serían los counter-attack lines. Alguna cosilla más. Bueno, como hemos visto, está formada por dos velas de colores diferentes que tienen el mismo cierre. También tiene más relevancia, igual que pasaba con el envolvente, igual que pasaba con la nube negra y el piercing pattern, que tiene más relevancia, tiene un fuerte volumen en la segunda de las velas, en la vela de contraataque, y además se dice también que tiene más relevancia cuanto más lejana esté la apertura de la segunda vela con respecto al cierre de la primera, es decir, cuanto más grande sea el hueco que se ha abierto. Cuanto más grande sea el hueco, pensar que aquí hay hueco, cuando se abre, cuando se inicia la vela, en el inicio de la acción hay hueco, cuanto más grande, más gente está pillada o más arriba está pillada y por lo tanto, si va en su contra, pues más gente al día siguiente va a tener que hacer posiciones y probablemente el valor siga bajando. Mayor probabilidad habría. Os dejo también que miréis esta línea de contraataque por vuestra cuenta, a ver qué ejemplos podéis encontrar en gráficos. Yo os animo en todo lo que vayamos viendo, tanto estas líneas de contraataque como también las que vimos, que también os puse para poner ejemplos, piercing pattern, también la nube negra o cualquier otra que hayamos visto ya a lo largo del curso y que incluso podemos ver algunas que hayan servido, es decir, algunos ejemplos, como el que veíamos por ejemplo antes de Avertis para ilustrar la nube negra que funcionaba y otros que no hayan funcionado, que lo veas en un gráfico, una amplia tendencia alcista, de repente te encuentras la nube negra y al día siguiente el valor sigue subiendo tranquilamente, ignora totalmente la nube negra. Así podemos, esto lógicamente lo que se mira, esto habría que estudiarlo vía sistema, vía haber visto una nube negra a lo mejor en 1000 repeticiones y a ver qué pasa cuando están esas 1000 repeticiones de nubes negras, cuántas veces se gana, cuántas veces se pierde, etcétera, etcétera. Y si la probabilidad, imaginaos que después de 1000 observaciones vemos que 800 veces acierto y 200 veces se falla, pues podemos empezar a decir, oye, hay más o menos un 80% de posibilidades de que una nube negra tenga tenga su cese en la tendencia alcista previa, o bueno, dependiendo un poco de lo que nos salga en nuestro análisis un poco sistemático. En el foro pues nos contentamos con que vayáis poniendo, oye, pues mira, esta la he visto y esta no funcionó, esta sí funcionó, incluso alguna en directo, he visto esta en el día de hoy, a ver qué pasa. Podemos animar de esta forma también el foro y podéis continuar aprendiendo.